sobre estrés laboral, cómo lograr trabajar para vivir en vez de vivir para trabajar. Le puse este título porque muchas veces escuchamos, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Entonces, esto es una pregunta esencial que debemos hacernos y reflexionar sobre el estilo de vida que estamos llevando, porque muchas veces le damos muchísima importancia al trabajo y dejamos de vivir para centrarnos únicamente en él, y entonces eso va desgastando pues otros ámbitos de nuestra vida. Entonces, empiezo presentándome. Yo soy Sara Ramírez, soy psicóloga, terminando el máster en Psicología General Sanitaria y tengo formación pues en varias ramas, por así decirlo, en autismo, ansiedad, depresión, habilidades sociales, autoestima, sobre todo. Tengo en Instagram una cuenta de divulgación que se llama Están Diciendo, y la tengo como desde hace 2 o 3 años, y mi intención pues era llevar esa psicología pues de una forma más cercana a todas las personas pues que llegaran a mi cuenta, pues para que conocieran desde eso, de una forma más cercana y más cálida, pues esa psicología, y de una forma más verídica y no desde una positividad tóxica que es como la que se suele ver en las redes sociales. Entonces, aparte de esta cuenta, tengo otra cuenta que va más de podcast con mi compañero Peter, que se llama Psicopíldoras, y aparte pues colaboro en Radio Galdar una vez al mes. Entonces, ¿qué veremos en esta charla? Pues, ¿qué es el estrés? Específicamente, ¿qué es el estrés laboral? ¿Cuáles son esas fases del estrés? ¿Qué nos genera el estrés? ¿Cuáles son esas causas? ¿Y qué genera el estrés en nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias? El síndrome del quemado, que también se llama síndrome de burnout. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Esto es fundamental, saber pues cómo funciona nuestro cerebro en cuanto a pensamientos, emociones, conductas, para luego poder aplicar estrategias y técnicas para gestionar ese estrés. Entonces, para empezar, ¿qué es el estrés? Y específicamente el estrés laboral. Pues el estrés, a fin de cuentas, es la forma que tiene nuestro cerebro de reaccionar ante esas demandas o exigencias que se nos presenta pues en el entorno. Entonces, es la forma que tiene nuestro cerebro de permitirnos adaptarnos a esa exigencia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos tipos de estrés: el estrés o estrés positivo y el distrés o estrés negativo. En este sentido, ese estrés positivo es el que es esa respuesta adaptativa que nos permite enfrentarnos de una manera saludable a las demandas del entorno. Pues, por ejemplo, si tenemos un examen mañana, pues es el estrés que nos permite motivarnos para sentarnos en la silla, abrir el ordenador y empezar a estudiar. O ante una carrera deportiva, pues más de lo mismo, una entrevista de trabajo. Son ante desafíos, exigencias puntuales, pues se nos genera ese estrés para motivarnos para aplicar esas estrategias con el fin de alcanzar el objetivo. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese desafío pues ya no existe, ya ha terminado, y se nos sigue generando ese estrés, eso va a convertirse en ese estrés negativo. Es una respuesta excesiva, prolongada en el tiempo, que va a tener efectos negativos en nuestra salud, tanto física como mental. En resumen, el estrés positivo lo podemos ver como que nos activa, y el estrés negativo nos paraliza. ¿Y cuáles son las fases del estrés? Pues son 3 fases. En primer lugar está la fase de alarma, que es cuando tenemos un desafío y se nos genera mucha adrenalina y mucho cortisol. Hay que quedarnos con esta palabra, con cortisol, porque es la hormona principal del estrés. Entonces se nos va a generar muchísimo. Por ejemplo, ante una carrera deportiva, se nos genera tanto cortisol para que el cerebro mande más sangre a nuestras piernas, por ejemplo, y nos permita correr mucho más rápido y alcanzar mejor nuestro objetivo. Pero ¿qué pasa? Que cuando el desafío ya no está y ese cortisol sigue generándose, vamos a entrar en fase de resistencia, que es cuando nuestro cuerpo intenta llegar a un estado de homeostasis, de equilibrio. Entonces es verdad que aquí pues ese cortisol
se equilibra un poco, es decir, ya no se genera tanto, pero sigue generándose. Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo cortamos aquí de raíz aplicando estrategias que veremos después, pues nuestro cuerpo va a entrar en fase de agotamiento. El cuerpo ya está cansado, no puede más, y aquí es cuando empiezan esos problemas para dormir, para concentrarnos, para atender, para relacionarnos, empieza esa ansiedad, es decir, el estrés se convierte en ansiedad, en depresión incluso. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas tres fases y el cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? Que es como el chocolate. Un poquito está genial, pero mucho, pues, mucho chocolate va a empalagar, nos va a dar dolores de estómago, nos va a dar diabetes, incluso colesterol. En definitiva, en grandes cantidades, pues va a ser malo para nuestra salud. Pues lo mismo pasa con el cortisol en pequeñas cantidades. Es beneficioso porque nos va a permitir eso, activarnos y motivarnos para llegar a nuestro objetivo, pero en grandes cantidades va a ser malo. ¿Y cuáles son esas causas que nos producen estrés? Pues son muchísimos factores. No podemos fijarnos ni atribuirle el estrés a una sola causa, porque al final en nuestra vida pues estamos llenos de múltiples estímulos, de múltiples situaciones, de personas. Entonces, fijarnos en cómo está yendo nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo y demás, nos va a permitir también entender mejor nuestro estrés. Entonces, varias de las causas, de los factores pueden ser, pues, cómo está siendo nuestro estilo de vida. Si, por ejemplo, es un estilo de vida muy frenético, es decir, que queremos las cosas para ayer y no tenemos tiempo para nosotros y nosotras mismas, para descansar, para reflexionar, pues eso lo que va a ir produciendo es que se contraiga nuestro diafragma, que el diafragma es fundamental para la respiración de una forma pues más relajada. Entonces, si está el diafragma contraído, el cerebro lo va a interpretar como una señal de alerta, de amenaza. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a activar el sistema nervioso simpático y este sistema es el de la ansiedad. Entonces, eso va a hacer que el estrés, como dije antes, pues se convierta en ansiedad. Otras de las causas, pues situaciones traumáticas, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un accidente, una guerra, ahora en Ucrania, pues obviamente los niveles de cortisol en esas personas va a estar altísimos. Cambios repentinos, por ejemplo, un divorcio, una enfermedad, pérdida de trabajo. Y la rutina, pues presiones diarias, si tenemos hijos, pues todas las cosas que tenemos que hacer alrededor de ellos, el trabajo, la familia, etcétera. Y en el trabajo, ¿qué es lo que pasa? Pues puede pasar que tengamos sobrecarga laboral, esto va a hacer que tengamos mucha carga mental, que tengamos nuestra mente súper ocupada solamente en cosas del trabajo y no dejemos espacio para otras cosas que nos pueden ayudar a nuestra salud, como, yo qué sé, hablar con nuestros amigos para desahogarnos porque sabemos que nos viene bien, pero como estamos tan estresados no lo hacemos porque no tenemos energía. O no respetar los horarios de trabajo y descanso. En vez de tomarnos un descanso para irnos a tomar un café, 5 minutos, estamos súper enfocados en terminar el trabajo ese día y ya, a pesar de que lo hemos terminado, pues nos cargamos con más cosas y así sucesivamente día tras día. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues obviamente que nuestros niveles de cortisol sean altísimos. Por ejemplo, también si somos jefes de algún departamento, tenemos a cargo un equipo, pues la responsabilidad de que todo salga bien, de que el grupo se lleve bien, de que esté cohesionado. Eh, También al ser responsable de un equipo, pues vamos a tener que lidiar con que pues las diferentes personas son distintas, cada una va a tener unas necesidades, unos objetivos distintos y vamos a tener que gestionar todo eso. También en el trabajo puede pasar que hay discrepancias entre los logros que alcanzamos y nuestras aspiraciones. Por ejemplo, si mi aspiración es llegar a ser psicóloga, pero en el trabajo en el que estoy
estoy de administrativa y no tiene nada que ver con lo que yo he estudiado, con lo que yo quiero hacer, pues eso me va a generar un malestar que se va a convertir en ese estrés y de forma prolongada pues se va a convertir en ansiedad, por ejemplo. Y conflictos en el trabajo suelen ser muy comunes, pues los conflictos entre los compañeros, esos malentendidos, las habladurías, que uno dice una cosa, el otro se la cree, el corre y dile, las malinterpretaciones, pues todo eso en el trabajo nos va a generar ese estrés. Hasta aquí todo bien, Cintia. ¿Tienes alguna duda o algo que aportar? Vale. Entonces, ¿qué efectos tiene el estrés en nuestro cuerpo? Pues vamos a generar síntomas físicos, emocionales y conductuales, porque después veremos que todos estos niveles están interrelacionados, están conectados. Por ejemplo, pues vamos a sufrir más cansancio, más dolores de cabeza, más irritabilidad emocional, es decir, esos cambios de humor, que estamos contentos y después enfadados, después tristes y no sabemos muy bien por qué. Síntomas ansiosos y depresivos, falta de atención y concentración, cambios en el apetito. Puede pasar que una persona pues empieza a comer muchísimo y otra se le cierra el estómago y no coma nada y pierda un montón de peso. Puede también repercutir en problemas o disfunciones sexuales. Esto, si no sabemos muy bien por qué viene, pues puede incluso afectar a nuestra relación de pareja, porque muchas veces no entendemos que ese deseo sexual se produce en nuestro cerebro y no en nuestros genitales. Entonces, si nuestro cerebro está colapsado, no va a tener espacio para decir, vale, me apetece tener sexo con mi pareja o me apetece tener esta intimidad. No. También nos va a repercutir ese estrés en alteraciones en el sueño y, entre otras cosas, pues problemas digestivos, tensión arterial, muscular, que estamos engarrotados, por ejemplo. Incluso nos podemos llegar a quemar, es decir, aquí es cuando se genera el síndrome del quemado, que es sobre todo frecuente en esas profesiones en las que se da servicio a otras personas, por ejemplo, medicina, enfermería, psicología, trabajo social, incluso yo sé, cajeras, personal de supermercados. Entonces, este síndrome lo que pasa es que es un estrés crónico laboral, crónico, es decir, no puntual, sino que es prolongado en el tiempo, debido a ese sobreesfuerzo de trabajo, a esa sobrecarga laboral. Y esto lo que va a hacer es que tengamos una importante pérdida tanto de energía como de calidad y cantidad en el rendimiento. Es decir, vamos a hacer las cosas muchísimo peor, vamos a estar más desmotivados en el trabajo. Ahora veremos pues esa sintomatología o esas características importantes en este síndrome. Entonces, esto, ¿cómo se manifiesta? Pues se puede manifestar por agotamiento, sentimiento de fracaso, de impotencia, de estar frustrados. Esto va a hacer que no queramos ir al trabajo, que nos pese levantarnos de la cama. Va a repercutir en nuestra autoestima, disminuyéndola. Si tenemos menos autoestima, pues vamos a tener menos seguridad y menos confianza en nosotros y en nosotras mismas. Y esto va a repercutir en nuestra autoeficacia, es decir, en la percepción que tenemos nosotros mismos de nuestra capacidad para lograr X cosas. Entonces, todo esto va a estar relacionado y va a hacer que tengamos un peor rendimiento, obviamente, en el trabajo. También se va a manifestar por poca realización personal, estamos continuamente nerviosos, dificultad para concentrarnos, vamos a estar más irritables, más agresivos, más ariscos, vamos a tener distintos dolores de musculares, de cabeza, de estómago, podemos llegar a tener taquicardias, a que nos aumente esa tensión arterial. Entonces, un autor, de tantos que hay, pues elaboró un modelo de 4 fases para explicar este síndrome. Entonces, la fase 1 la llamó la fase de acumulación, es decir, la persona está experimentando pues una carga cada vez mayor de ese estrés laboral, pero todavía pues no ha generado esos síntomas más visibles, es cuando nos cargamos
de cosas en el trabajo, de cosas en la familia, de cosas, qué sé, con mis amigos, nos lo vamos comiendo y si no sabemos gestionar esas cosas porque quizás no tenemos las herramientas para gestionarlo, eso nuestro cuerpo se lo va comiendo y va a llegar a un punto que veremos que va a explotar. Entonces, la segunda fase es la fase de incendio, donde los síntomas de quemadura pues ya empiezan a aparecer. Es decir, los síntomas de quemadura son, por ejemplo, esa ansiedad, esa depresión, esa desmotivación, la falta de energía, sensación de despersonalización incluso, es decir, esa sensación de estar fuera de ti mismo o de ver la realidad como algo extraño o como que no pertenece a ti. Desapego en cuanto a nuestro trabajo, es decir, que ya no tenemos ganas de ir, que ya no nos gusta, o que nos gusta, pero entramos en ese conflicto con nosotros mismos de me gusta, pero es que no quiero ir, es que no tengo ninguna gana. Entonces, todo esto prolongado en el tiempo, ¿qué va a pasar? Que vamos a pasar a la tercera fase de agotamiento. Es como un poco la fase de agotamiento del estrés. Pues nuestro cuerpo va a estar ya cansadísimo, tanto física como emocionalmente, y vamos a tener dificultades en el trabajo para cumplir con nuestras obligaciones. Pues a lo mejor estamos viendo que nos escaqueamos más o que no llegamos a los objetivos mensuales o que nos mandan 3 tareas y nos cuesta llegar a hacer una. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay personas que logran gestionarlo porque piden ayuda y empiezan a aprender herramientas y técnicas para gestionar ese estrés. Y hay personas que no, que van a seguir en la fase de agotamiento y eso se va a cronificar. Entonces, ¿qué pasa con las personas que sí que buscan ayuda y que empiezan a gestionar ese estrés? Pues que pasan a la última fase de rehabilitación, que es donde la persona empieza a recuperarse de esos síntomas de quemadura y busca ayuda profesional. No solo tiene por qué ser ayuda profesional, puede ser ayuda de tus amigos desahogándote, porque es verdad que muchas veces cargamos con esa mochila nosotros solos porque pensamos que nosotros podemos, que son tonterías, que los otros no nos van a entender o que los otros están peores que nosotros. Entonces vamos callándonos y eso va a afectar. Entonces la gente que pida ayuda tanto profesional como de forma informal va a gestionar muchísimo mejor, obviamente, este síndrome y el estrés en general. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo ese cortisol? Porque claro, la teoría está genial, pero ¿qué podemos hacer en la práctica? Pues convertirnos en el comecoco. El cortisol, esa hormona del estrés, es incompatible con las hormonas de la felicidad, del bienestar, del placer, de la confianza, que estas hormonas son pues la serotonina, la dopamina, la oxitocina, entre otras. Entonces, si generamos muchas de estas hormonas del bienestar, cada vez va a disminuir esas hormonas del estrés, del cortisol. Entonces, esas hormonas del bienestar son los comecocos del cortisol. ¿Y cómo generamos estas hormonas? Pues con varias estrategias. Primero, gestionando nuestros pensamientos. Para entender esto, primero tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Y vemos que el cerebro tiene 3 reglas. No diferencia entre realidad e imaginación, es decir, si yo pienso que algo va a pasar y eso no ha pasado en realidad, mi cerebro lo va a interpretar como que sí ha pasado. Por ejemplo, cuando nos imaginamos con nuestra pareja, nos pone los cuernos y en realidad, pues nuestra pareja nos demuestra pues que no nos lo ha puesto, que nos quiere, que quiere estar con nosotros, pero seguimos RQR con que nos lo ha puesto. Entonces, nuestro cerebro va a interpretar que es realidad y cómo lo vamos a manifestar con más desconfianza hacia nuestra pareja, estamos más irritables, más nerviosos, más antipáticos con nuestro novio, con nuestra novia. Entonces, en el trabajo, pues más de lo mismo. La segunda regla del cerebro es que se cree todo lo que le repetimos. Si yo le repito continuamente que soy una inútil, va a creer realmente que soy una inútil. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que estemos menos motivadas para alcanzar nuestros objetivos, que no intentemos nada, porque si soy una inútil no voy a conseguir nada. Entonces, mejor me quedo en mi casa y
no hago nada. Y no procesa el no. Entonces, como no procesa el no, tenemos que formular nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras aspiraciones de forma positiva. En vez, si tenemos una carrera deportiva, en vez de decir no quiero llegar la última, lo podemos hacer como quiero llegar la primera, o sé que puedo llegar la primera, o que lo voy a hacer lo mejor posible. Entonces, es cambiarle la perspectiva para que lo procese de una forma más saludable. Por ejemplo, en el trabajo, no quiero que me despidan, lo podemos cambiar y convertirlo en sé que puedo hacerlo lo mejor posible, lo estoy haciendo y los demás probablemente lo valoren. Es cambiar el foco de la frase para que nuestro cerebro pues no esté tan estresado al final. Entonces, antes dije que los pensamientos, las emociones y nuestras conductas están interconectadas. Entonces, tenemos que ver a nuestro cerebro como un triángulo donde los pensamientos van a afectar a las emociones a las conductas a los pensamientos y así todo el rato, y al revés. Y esta relación puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, si yo tengo que entregar algo mañana en el trabajo y pienso, lo he hecho fatal, soy una inútil, seguro que a mi jefa no le va a gustar, mis compañeros se van a reír de mí. ¿Cómo me voy a sentir? Pues obviamente me voy a sentir fatal, súper frustrada, eh, súper incompetente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que duermo peor, que voy a estar más cansada para mañana presentar lo que tenga que presentar en el trabajo, que voy a estar más irritable con mis compañeros. Entonces, eso, ¿cómo va a afectar a nuestros pensamientos? Eh, pues si estoy más irritable con mis compañeros y quizás mis compañeros lo notan y están como más distantes con nosotros, va a reforzar nuestro pensamiento de es que mis compañeros no me quieren, no me valoran, se ríen de mí y así continuamente. Entonces, para entender un poco nuestros pensamientos, cómo solemos pensar, tenemos una lista de 15 pensamientos distorsionados y son distorsionados porque no son congruentes con la realidad. Por ejemplo, hay un colegio aquí cerca y no sé si está escuchando. Bueno, el primer pensamiento es el filtraje, donde nuestro cerebro solo se va a centrar en los detalles negativos y los va a magnificar, a intensificar, a aumentar. Entonces no va a filtrar los aspectos positivos, sino, por ejemplo, llevo un día fantástico con mi familia, con mis amigos, pero alguien en la autopista me tocó la pita y me empezó a insultar y ya digo que mi día ha sido una mierda. O llevo un día fantástico en el trabajo donde he hecho las actividades, pues mis responsabilidades a tiempo, mis compañeros con ellos, la relación genial, pero hay un compañero que yo creo que no le caigo tan bien, entonces digo que es horrible, que no aguanto el trabajo, que mis compañeros son súper antipáticos. Entonces es generalizar un aspecto negativo mínimo a toda la situación. Pensamiento polarizado, pues las cosas son blancas o negras, geniales, horribles, todo o nada. No existe término medio. Entonces esto nos va a generar muchísimo estrés porque si las cosas no salen geniales, vamos a interpretar como que son horribles. Entonces eso va a afectar pues, a nuestra autoestima, a nuestra confianza y eso va a generar estrés. Sobre generalización, un poco como el filtraje, es generalizar pues una cosa a todas. Pues yo qué sé, el compañero me dijo un día un comentario que no me gustó, entonces ya lo tacho como que siempre me va a hablar así, que siempre me va a tratar así, entonces no hablo con él. O son los todos, los nadie, los nunca. Todos los hombres son iguales, nadie me quiere, nunca voy a conseguir nada en la vida. Vale, seguimos con interpretación del pensamiento. Cuando jugamos a ser adivinos del pensamiento del otro, de las emociones,
de lo que está haciendo, no haciendo. Acabo de pasar por delante de mi jefe y se acaba de reír de mí. A lo mejor tu jefe estaba en otra paranoia mental y no te estaba haciendo caso y no se estaba riendo de ti, pero tú interpretas que efectivamente se estaba riendo de ti y que eso es así porque tú lo piensas. Entonces, jugar a interpretar todo el rato lo que los demás hacen, piensan, sienten o dicen, va a ir quemando a nuestro cerebro y va a ir generando pues ese estrés. La visión catastrófica, los pensamientos que empiezan por ¿y si le digo a mi jefe esto y me echa? ¿Y si le digo a mi compañero de trabajo que no me ha gustado lo que me ha dicho y le dice a los demás que soy una mala persona? ¿Y si todo el rato nuestro cerebro interpreta todo como una tragedia? Personalización, la persona que suele sufrir este tipo de pensamiento, pues cree que todo lo que los demás dicen o hacen es por ella. Pues un poco lo que dije antes. He pasado por delante de él y se ha reído de mí. Seguro que es por mí, seguro que es porque piensa que soy tonta, que estoy fea vestida o lo que sea. Falacias de control. Creer que podemos controlar lo que hay a nuestro alrededor, lo que los demás dicen, hacen, cómo se comportan. Eh, si los demás tienen un día malo, seguro que es porque seguro que yo puedo hacer que esté feliz. Entonces, obviamente, cargar con esa responsabilidad nos va a generar estrés. Falacia de justicia. Pues la persona va a estar súper estresada y va a generar un malestar increíble porque espera que lo que ella piensa que es justo, pues los demás también lo vean como justo o como injusto, y si no es así, pues se encuentra fatal, se empieza a enfadar con los demás, empieza a discutir un montón. Culpabilidad, pues puede pasar que culpabilice a todo el rato a los demás de su sufrimiento, de lo que pasa alrededor, de las cosas malas, o que se culpabiliza a ella misma pues del sufrimiento de los demás, de si los demás tienen un día malo, seguro que es por mí, seguro que es porque yo he hecho algo. Los debería y los tengo que, esas obligaciones que nos imponemos a nosotros y a nosotras mismas, eh, y que si no cumplimos con esas obligaciones, pues nuestro cuerpo genera muchísimo estrés. Entonces, vamos a ver que estas frases de debo hacerlo perfecto en mi trabajo, tengo que cumplir con estas obligaciones porque si no me van a echar, las podemos reinterpretar y reformular de una forma más amable y compasiva con nosotros. Por ejemplo, en vez de tengo que terminar con todo esto hoy, me gustaría terminar con esto hoy porque así ya me lo quito de encima. No es la misma carga emocional que tengo que hacerlo ya. Razonamiento emocional, creer que lo que siento es lo que soy de verdad. Por ejemplo, si yo siento que soy una inútil, es que es verdad que soy una inútil. O sea, nadie me puede decir que no porque yo lo siento así. Entonces eso no da pie pues a que nos sintamos mejor, a que estemos más motivados a lograr X objetivos. La falacia de cambio, esperar que los demás cambien por nosotros. Esto pasa mucho en las relaciones tóxicas, en las relaciones de maltrato. No, es que me quiere tanto que va a cambiar por mí. Él es así un poco bruto, pero yo sé que por mí va a cambiar, me va a tratar mejor. Y no es así. Las etiquetas globales, pues generalizar una o dos cualidades a un juicio negativo global. Por ejemplo, mi jefe me habló mal este día y ya digo que es un jefe horrible. Entonces todo lo que me vaya a decir lo voy a interpretar fatal. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nos sobrecarguemos laboralmente, que asociemos a algo negativo el trabajo, entonces vamos a estar menos motivados. Tener razón, pues lo que yo digo es lo que es y tengo razón siempre y que nadie me diga lo contrario. Y la falacia de la recompensa divina es el último pensamiento que consiste en esperar cobrar algún día pues todo el sacrificio y el esfuerzo que hemos hecho.
seguro que en algún momento mi jefe me recompensa económicamente por todo lo que hago cada día, o seguro que lo va a valorar y me va a recompensar. Y puede que sí, puede que esa recompensa llegue, pero si no llega, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a desmotivar y esa desmotivación pues, va a generar estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar estos pensamientos? Pues reestructurar nuestra cabeza. Por ejemplo, un tipo de reestructuración es hacernos estas preguntas que podemos tenerlas en el móvil, por ejemplo, en las notas del móvil, y cuando se nos vienen esos pensamientos más negativos o más distorsionados, pues las abrimos y empezamos a leer. ¿Cuál es el pensamiento que nos está atormentando ahora mismo? Pues que mi jefe me odie y me va a echar a la calle. ¿Cuánto me creo ese pensamiento del 0 al 10? Pues ahora en esa apogeo de ansiedad y de estrés me lo creo un 9. Pruebas a favor y en contra, pues buscar qué pruebas realistas tengo verdaderamente de que mi jefe me odie y me va a echar. Probablemente no tengas ninguno. Y en contra de ese pensamiento, pues que me ha reforzado las cosas que he hecho bien, que lo ha valorado, que me es simpático conmigo la mayor parte de los días. Entonces, preguntarnos cuáles son las consecuencias positivas y negativas de tener ese pensamiento a corto plazo, a medio y a largo plazo. Pues vamos a ver que mantener ese pensamiento nos va a generar pues más estrés, menor, más autoestima más baja, más desmotivación, peor sueño, peor descanso, más irritabilidad. Entonces, ¿qué es lo peor que me puede pasar si me lo dejo de creer? Pues vamos a llegar a la conclusión de que nada malo te puede pasar si te lo dejas de creer, porque vas a dormir mejor, vas a estar pues menos irritable. Entonces, si nada malo pasa porque te lo dejes de creer, ¿qué pensamientos alternativos podemos generar para cambiar ese pensamiento más distorsionado? Por ejemplo, pues lo que dije, no me odia, es simpático la mayor parte de los días. Y hacemos lo mismo, consecuencias positivas de ese nuevo pensamiento a corto, medio y largo plazo. ¿Y cuánto me creo ahora el pensamiento original del 0 al 10? Si antes te lo creías un 9, tampoco hay que esperar creértelo un 0 ahora. Puede ser que haya bajado a un 6. Pues si ya ha bajado, ese es el objetivo de la actividad. Y esto hay que hacerlo continuamente, es como un entrenamiento diario, porque claro, si nuestro cerebro está entrenado para pensar únicamente de forma negativa, pues si tú le metes esto un día, bueno, y lo dejas de hacer, pues va a volver a seguir generando esos pensamientos negativos. Pero si tú lo entrenas para cuando te venga ese pensamiento negativo, digas, oye, frena, tú no me vas a controlar a mí, soy yo la que te va a controlar a ti, y empiezas a pensar pues esos pensamientos alternativos, el cerebro va a crear una nueva ruta de pensamientos y cada vez pues los pensamientos negativos no es que desaparezcan quizás, sino que te vienen con menos intensidad. Entonces, otra forma de reestructurar cognitivamente, pues de una forma más fácil, es en un papel o en las notas del móvil también poner una lista de pensamientos distorsionados y otra de pensamientos alternativos. Pues lo mismo, es lo mismo, pero de una forma más sencilla y más corta. Para gestionar esos pensamientos, para cuando estamos ahí en pleno apogeo, mejor que estamos sintiendo que vamos a llegar a ese punto alto de ansiedad o de estrés, ¿qué podemos aplicar para que esa intensidad vaya bajando? Pues técnicas distractoras. Algunas de estas técnicas son contar de 100 a 0, de 3 en 3 hacia atrás, observar los colores del sitio en el que estás, si es una habitación, una cocina, una clase, tu despacho, lo que sea. Buscar animales que empiecen por la letra, pues la M, la P, yo qué sé, perro, no se me ocurre nada ahora mismo, la verdad, pero si no se te ocurre, el objetivo no es hacerlo perfecto, sino, si no se te ocurre, en vez de decir, joder, no se me ocurre nada, soy una torpe, pues buscas otra palabra, otra letra en el abecedario y te pones a pensar animales. O fijarte en un objeto y buscarle 5 utilidades, por ejemplo.
¿Un balón para qué sirve? Para jugar al baloncesto, al fútbol, para sentarte en ella y rebotar, para, no sé, tirársela a alguien en la cabeza, lo que sea. También puede ser que cuando estés en el coche, pues conduciendo y se te vengan esos pensamientos, pues hagas operaciones con las matrículas de los coches, yo sé que les pongas caras a los coches, que piensen que son dibujos animados, lo que sea. Relativizar la importancia de ese pensamiento. Cuando ridiculizamos de alguna manera ese pensamiento en el sentido de podemos ponerle ritmo a nuestro pensamiento, cantarlo al ritmo de la Macarena, por ejemplo, vamos a ver, lo vamos a interpretar, mejor dicho, nuestro cerebro lo va a interpretar como que ya no es una amenaza o no es una amenaza tan grave, porque claro, si lo estamos cantando, al cantarlo, como que segregamos esas hormonas del bienestar, del placer. Entonces, lo que dije antes, eso va a ser incompatible con esas hormonas del estrés, del cortisol. Entonces, relativizar la importancia de ese pensamiento va a hacer que gestionemos mejor ese estrés. O también podemos hacer ponerle forma, color, tamaño, un nombre a nuestro pensamiento o a nuestra emoción. Por ejemplo, para poner un caso personal, yo cuando estuve yendo a mi primera psicóloga para gestionar mi vergüenza, porque eso me afectaba en el trabajo, en los estudios, con mis amigos y demás, mi psicóloga me dijo que le pusiera un nombre a mi vergüenza de algo que no me gustara nada. Y a mí no me gusta nada el queso. Entonces me dijo, vale, ponle un nombre así como de un queso que sea ridículo, que suene ridículo. Entonces, a mí el queso que se me ocurrió fue el queso Roquefort. Entonces, mi vergüenza se llamaba Roque, tenía un color rojo, porque yo me lo imaginaba como algo rojo, como algo intenso. Tenía una forma así como amorfa o circular, que iba en espiral creciendo. Entonces, imaginármelo como algo externo a mí me ayudó a poder manejarlo mejor y que no fuera la vergüenza la que me manejara a mí. Y verlo así como algo más ridículo me hizo quitarle esa importancia de decir, pues yo qué sé, a veces cuando tenía que presentar algo en la universidad y sentía a Roque a mi lado, pues decía, vale, Roque, estás aquí, no pasa nada, lo vamos a hacer juntos. Y externalizarlo me permitía gestionarlo mejor. Así que en el trabajo, pues más de lo mismo, en el trabajo, en cualquier ámbito de la vida. Es esencial también poner límites. ¿Y cuáles son los pasos para ser una persona asertiva? La asertividad al final es esa capacidad de respetarnos a nosotros mismos, a nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, respetando también lo de las otras personas. Entonces, pasos para ser asertivo, pues identificar el comportamiento que no nos gusta, comunicar lo que nos hace sentir, mostrar preferencia por otro comportamiento y reforzar a la otra persona si cambia o si hace el intento por cambiar. Por ejemplo, en el trabajo, si mi jefa me está gritando continuamente o mi compañero de trabajo y me pide un favor, pero gritándome a malas maneras, súper agresivo, le puedo decir, siempre desde mi mensaje del yo, es decir, no atacando a la otra persona, sino diciendo cómo yo me siento. Por ejemplo, cuando tú me pides que haga esta tarea de esa forma, gritándome de una forma más alterada, eso me hace sentir o yo me siento pues más desmotivada o más nerviosa, más intranquila. Entonces me gustaría que en estas situaciones pues me pidieras las cosas de una manera más tranquila y reforzarla de alguna manera. Muchas gracias por escucharme, te lo agradecería mucho. Si esto fuera así, pues yo estaría más motivada para hacer mejor las cosas en el trabajo, lo que sea. ¿Te ha pasado algo de esto en el trabajo, Cintia? ¿O en tus relaciones sociales? No, no sé si Cintia sigue por ahí. Vale, ¿y te ha costado poner en práctica esa asertividad? Sobre todo en amistades.
A veces sí, porque hay gente que le cuesta ver sus acciones. Eso es cierto. En amistades lo que pasa es que muchas veces normalizamos ciertos comportamientos porque, claro, es nuestro amigo, me ayuda cuando estoy mal, mejor no le digo esto por si deja de ser mi amigo. Y empezamos a normalizar ciertas cosas, entonces eso lo vamos cargando en nuestra mochila. Y cuando empezamos a ser más asertivos o asertivas, lo que puede pasar son dos cosas. Que la otra persona pues se lo tome bien y diga, vale, me parece bien, o que no esté acostumbrada a que tú le digas ciertas cosas o te comportes de una forma más asertiva y se enfade contigo, se aleje de ti, te diga cómo has cambiado, qué tonta estás, ay, qué irritable, no se te puede decir nada. Entonces, eso va a hacer que nos sintamos mal y nos cueste seguir siendo asertivos. Pero lo que no hay que dejar de hacer es dejar de ser asertivos, sino seguir entrenando pues en esa puesta de límites, en priorizarnos a nosotros mismos, en anteponer a nuestras necesidades antes de las necesidades de los otros. Y al principio va a costar, pero esto es como el deporte. Al principio, pues te va a costar correr 10 minutos seguidos y vas a tener unas agujetas increíbles, pero con el entrenamiento, pues cada vez vas a ver que lo haces mucho mejor. Entonces, ¿qué técnicas asertivas podemos poner en práctica que sean sencillas? Hay muchas, pero de hecho tengo otra charla por aquí que es de cómo ser asertivos, por si alguien se la quiere ver, es gratuita también. Y dejé por aquí pues 4 técnicas sencillas. La técnica del disco rayado, que es repetir una y otra vez de la misma forma, con el mismo tono, la misma idea que queremos transmitir. Esto pasa mucho con las compañías telefónicas que nos dicen, hola, muy buenas, tenemos una super oferta para ti y tú ya sabes que no la quieres y le dices, no, gracias, no estoy interesada. Y sigue, va a seguir continuamente para intentar convencerte porque es su trabajo. Y tú le dices, no, gracias, no estoy interesada. Así, va a llegar un punto en el que quizás pues la persona de la compañía telefónica no te cuelgue porque no puede por su trabajo, pero si eso se lo dices a tu amigo de oye, no, hoy no me apetece, así todo el rato, pues la persona al final se va a cansar o va a terminar por entenderlo y va a parar de decirte lo que te esté diciendo. Otra de las técnicas es la técnica de decir no. Es verdad que decir no directamente pues puede sonar un poco brusco. No hace falta decir no simplemente, sino a lo mejor si te invitan a dar una vuelta y tú quieres ese día pues estar en casa, puedes decir, oye, muchas gracias por la invitación, pero hoy no me apetece, o en el trabajo, tienes que hacer esto y te lo mandan para, no está dentro de tu horario laboral. Eh, oye, disculpa por no poder hacerlo, pero no puedo porque ya mi jornada laboral ha terminado. Otra de las técnicas es la técnica del sándwich. Al final tenemos que ver el sándwich como una estructura, ¿no? Está la primera rebanada, lo del centro, que es pues el embutido o lo que tú le vayas a poner, y la otra rebanada. Entonces, la primera rebanada sería decir algo positivo, lo del centro, el embutido, sería decir lo que tú quieres transmitir, esa cosa pues, más negativa o ese mensaje que tú quieres darle a la otra persona, y terminar con la rebanada de decir algo positivo. Por ejemplo, en el trabajo, eso. Muchas gracias por confiar en mí para que yo haga esta tarea, pero no estoy dentro de mi jornada laboral. Aún así, mañana cuando vuelva al despacho intentaré hacerlo. Es decir, poner ese límite de no soy mi jornada laboral, no tengo por qué hacer esto, no lo voy a hacer, pero muchas gracias por pensar en mí o por confiar en que yo voy a hacer bien esta responsabilidad. Quizás mañana si tengo tiempo, cuando haga todas mis responsabilidades, pues haga esta otra, por ejemplo. Y la última técnica sería la técnica del aplazamiento asertivo. Esto pues viene muy bien en esos conflictos, en esas discusiones donde nosotros o la otra persona vemos que está muy alterada, que no vamos a llegar a una solución beneficiosa para ambas partes. Entonces decimos frases como,
oye, veo que no es el mejor momento para hablar de esto, ¿qué te parece si lo dejamos para mañana o para cuando estemos más tranquilos? Por ejemplo. Recordatorios en el trabajo, poner límites en cuanto no tienes por qué hacer nada fuera de tu horario laboral, no estás obligado. Es verdad que en muchas empresas esto es difícil porque te hacen chantaje, porque tienes miedo de que te echen, de que te quiten el sueldo, pero no tienes por qué hacerlo. Aprovecha los descansos para desconectar, no tienes por qué estar las 8 horas de tu jornada, yo sé, metida en el ordenador haciendo las tareas que tienes que hacer ese día, sin tomarte 2 minutos, aunque sea, para irte a tomar un café, para irte al baño, para hablar con tus compañeros o compañeras. Entonces aprovecha esos descansos también para desconectar, porque aunque sea 2 minutos, son 2 minutos que oxigenas tu cerebro. Ordena tus prioridades. Ahora vamos a ver un esquema que podemos hacer también para ordenar esas prioridades. Y recordar que podemos delegar y pedir ayuda. Muchas veces, sobre todo las personas muy perfeccionistas o muy exigentes, está la creencia de mejor lo hago yo porque la otra persona lo va a hacer mal o no lo va a hacer como a mí me gusta. Pero a delegar también se aprende y a pedir ayuda también. Y esto es fundamental. Vale, el esquema que decía para ordenar nuestras prioridades es este. Pues poner lo que es importante, poco importante, urgente y poco urgente. Entonces, en los recuadritos estos de urgente, importante, pues yo qué sé, si tienes que hacer algo hoy para entregarlo mañana mismo a primera hora en el trabajo, pues eso es importante, urgente. Pero si tengo que entregar un proyecto en un mes, no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer para mañana para ponerme con lo que hay dentro de un mes. Y así con todo. 5 reglas de oro, fundamental para gestionar nuestro autocuidado, que nuestro autocuidado es esa forma de, pues como dice la palabra, cuidarnos a nosotros mismos, tanto físicamente, emocionalmente, mentalmente, ya sea dándonos una ducha relajante, haciendo deporte, socializando con los demás. Entonces las 5 reglas de oro son dormir, si podemos, pues entre 7 y 8 horas, porque son las horas que necesita el cerebro para desconectar, para integrar bien los conocimientos, para descansar. Nutrirnos bien con pescado, frutas, verduras. Nutrirnos bien no es lo mismo que comer 3 veces al día, porque claro, si comemos fritos, papas fritas, cosas poco saludables y poco nutritivas, pues estas reglas nos las estamos saltando. Hacer deporte es fundamental para generar esas hormonas del bienestar que son las que van a actuar como comecocos de ese cortisol. Tiempo de ocio, tiempo para descansar, para estar solos con nosotros mismos, para quedar con nuestros amigos, con nuestra familia, para divertirnos y para socializar. Entonces, también, ¿cómo podemos gestionar este estrés? Con ejercicios de relajación. Uno de ellos es la respiración diafragmática, que consiste en, bueno, nosotros estamos acostumbrados a respirar todo el rato con el pecho, con la nariz. Entonces, cuando respiramos notamos que si nos ponemos la mano aquí, a ver si así se ve mejor, cuando ponemos la mano aquí, podemos notar como el pecho pues se va a mover. Pues en la respiración diafragmática, lo menos que se tiene que mover es el pecho. Tenemos que actuar como si fuéramos bebés. Los bebés cuando nacen, pues vemos que se les levanta mucho la barriga, porque está haciendo la respiración diafragmática. Y esta respiración lo que va a hacer es que pues bajemos nuestro ritmo, que estemos más relajados, que gestionamos de una forma mejor esta ansiedad. Entonces esto lo tenemos que practicar porque claro, si estamos acostumbrados a respirar por el pecho, por así decirlo, eh, pues es lo que dije antes, lo vas a hacer un día y al día siguiente lo vas a dejar de hacer porque el cerebro no está acostumbrado, pero si lo repites día tras día, pues lo vas a coger como hábito. Entonces, esta respiración consiste en poner la mano en el pecho y otra en la barriga, y la mano que se tiene que mover es la de la barriga.
No podemos hacer ruido al respirar, porque si hacemos ruido, nuestro cerebro lo va a interpretar como que hay peligro. Entonces, lo que dijimos al principio, pues va a mandar señales al sistema nervioso simpático, que es el de la ansiedad, para que se active. Entonces, en vez de relajarnos, va a ser todo lo contrario. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues inhalando, cogiendo aire durante 4 segundos, manteniendo 4 segundos y soltamos el aire en 6 segundos. Puede pasar que nos mareemos un poco porque estamos pues cogiendo mucho oxígeno, soltando mucho dióxido, pero con respirar, con dejar de respirar así, respirar normal, pues ya vamos a volver a la normalidad. ¿Lo has hecho alguna vez la respiración diafragmática? ¿Sabías de ella, Cintia? Vale, ¿y cómo te va? Sobre todo la hacía en tiempos de exámenes de la universidad. Vale. Y en situaciones críticas. Vale, es lo que dije antes, no lo tenemos que hacer solo cuando estamos en el apogeo ese de ansiedad y de estrés, porque si estamos ahí en pleno apogeo, la respiración va a dar igual, nos puede ayudar un poco, pero la cosa es irla practicando para, en esos momentos que ya estamos notando esas mini señales, pues ponerla en práctica para evitar llegar al superapogeo. Vale, y ya con esta metáfora termino la charla. Se llama El árbol de las preocupaciones y la traje porque veremos que los personajes pues están en un ámbito laboral y viene mucho al caso. Entonces lo leo. Un comerciante contrató a un carpintero para reparar una vieja granja. Como el comerciante era de esas personas a las que les gusta tener todo bajo control y le preocupaba que el trabajo no quedase bien, decidió pasar un día en la casa para ver cómo iban las obras. Al final de la jornada se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho, a pesar de que había sufrido varios contratiempos. Su cortadora eléctrica se estropeó y le hizo perder horas de trabajo. Además, su coche también se negó a funcionar. Así que el empresario se ofreció para llevarla a casa. El carpintero no habló durante todo el trayecto, visiblemente enfadado y preocupado por todos los contratiempos que había tenido a lo largo del día. Sin embargo, al llegar invitó al comerciante a conocer a su familia y a cenar. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo delante de un pequeño árbol y acarició sus ramas con ambas manos durante pocos minutos. Cuando abrió la puerta y entró a la casa, la transformación era radical. Parecía un hombre feliz. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. La cena transcurrió entre risas y una animada conversación. Al terminar la velada, el carpintero acompañó al comerciante al coche. Cuando pasaron por delante del árbol, este le preguntó: ¿qué tiene de especial ese árbol? Antes de entrar estabas enfadado y preocupado, y después de tocarlo eras otro hombre. Ese es el árbol de los problemas, le respondió el carpintero. Sé que no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura: los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego, en la mañana, los recojo otra vez. Lo divertido es, dijo sonriendo, que cuando salgo en la mañana a recogerlos, ni remotamente hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. Esa noche, el rico comerciante aprendió una de las lecciones más valiosas de su vida. Debemos de aprender a soltar nuestras preocupaciones, a preguntarnos: ¿puedo hacer algo? Entonces, hagámoslo. Pero si ya hice todo lo que pude, tenemos que dejarlas ir. Bueno, hasta aquí la charla y la metáfora. No sé qué te ha parecido, Cintia, si has tenido alguna duda, qué te pareció la metáfora. Me ha parecido muy bonito. Gracias. Y súper fácil de entender. Vale. Si en algún caso tuvieras alguna duda, sugerencia o yo qué sé, quieres empezar un proceso terapéutico o para quien lo vea en diferido la charla, pues puede contactar con nosotros en el centro. Les dejo por aquí el teléfono. Mi cuenta de divulgación en Instagram están diciendo, la del Centro Psicología Aquiles. Les dejo el link también de Mejorando tu Coco, que hay varias charlas, talleres gratuitos.
y donde nos encontramos, que estamos en la Avenida de Canarias, en vecindario. Y nada, muchas gracias Cintia, perdona por los problemillas técnicos, pero espero que te haya gustado. Gracias a ti, ha sido una charla maravillosa. Muchas gracias. Pues bueno, espero que tengas un buen día y que los que lo vean en diferido, pues también. Un besito.